Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 286, correspondiente al día 20 de diciembre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año, ratificado por Ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 432 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 2 de ellos resultados positivos a coronavirus. 2. El primer caso positivo del día de la fecha se trata de una mujer de 24 años, contacto estrecho de un caso positivo previo, ambos provenientes de la provincia de Buenos Aires, en el marco del ingreso masivo de personas ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta paciente ya se encuentra internada en el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita. 3. El segundo caso positivo del día de la fecha se trata de un varón de 22 años de la ciudad de Clorinda, que se acercó espontáneamente al hospital de dicha ciudad para realizarse un hisopado de control para salir de la provincia. El test de PCR arrojó resultado positivo a coronavirus, siendo el paciente trasladado al Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19, que funciona en el Hospital Interdistrital Evita, y aislados e hisopados sus familiares y contactos estrechos de esa ciudad. 4. Informamos que anoche un hombre de 69 años de edad fue derivado desde el hospital de la ciudad de Clorinda hacia el Hospital Central de la ciudad de Formosa, presentando una neumonía bilateral. Ante este diagnóstico se le realizaron estudios serológicos de IgM e IgG para coronavirus, arrojando ambos resultados positivos con antígenos negativos. Esto es indicativo de un caso positivo a coronavirus con una evolución de más de 7 días de la infección. En este momento se están realizando rastreos de contactos estrechos de esta persona. 5. En el día de la fecha se dará de alta médica del referido hospital a 3 pacientes, una niña de 3 años y 2 mujeres de 22 y 28 años, quienes habiendo cumplido el periodo clínico de la infección han obtenido 2 resultados negativos consecutivos de PCR, no constituyendo riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. 6. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 280. Total de casos recuperados, 220. Casos activos, 34. Fallecimientos por coronavirus, 1. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 25. Cantidad de test realizados a la fecha, 34.653 con un 0.81% de positividad. 7. Con relación a la situación sanitaria de la ciudad de Clorinda, los datos son los siguientes. Casos diagnosticados, 67. Casos activos, 1. Personas en cuarentena en Clorinda, 61. 8. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 560. Control en la vía pública, 9.394 personas y 6.610 vehículos. Infracciones,
78 vehículos por restricción de circulación y patente y 297 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 4, más 15 contactos en estudio. Fiestas privadas intervenidas, 11. 9. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha, ingresaron efectivamente a la provincia de Formosa 10.929 personas desde la implementación de este programa. Actualmente se encuentran en cuarentena 2.007 personas y ya han cumplido esta medida preventiva 13.860 personas. 10. Con provincianos. La palabra solidaridad puede ser entendida de muchas maneras, pero el contexto de una pandemia y especialmente en tiempos de encuentro con nuestros seres queridos, las palabras de hoy del Papa Francisco nos brindan un mensaje muy claro. La solidaridad se expresa concretamente en el servicio, que puede asumir formas muy diversas en el modo de hacerse cargo de los demás. Servir significa cuidar a quienes son frágiles en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestro pueblo. Debemos reflexionar sobre este mensaje del Santo Padre, puesto que con nuestras conductas cotidianas podemos servir y proteger a quienes son frágiles en nuestra familia y en nuestra comunidad, o bien podemos nosotros poner en riesgo sus vidas. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 286 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. En todo momento, el aspecto económico forma parte de la cotidianeidad a la cual le damos mucha relevancia. Y en ese sentido, es bueno contar con una información precisa y veraz. Al respecto, con esa información precisa y veraz en las cuestiones económicas, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos la brindará. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. En el día de hoy queremos informarles una estadística que consideramos sumamente interesante, que trasciende más allá de una estadística sanitaria. Nosotros utilizamos esta estadística también para cuestión de los números presupuestarios, que es la situación de los contagiados de COVID-19 atendidos en el Hospital Interdistrital Evita desde la cuarentena obligatoria, desde el comienzo de los protocolos para atacar esta pandemia. Este informe ha sido elaborado por las áreas técnicas del Hospital Interdistrital Evita y contempla, por ejemplo, estas barras son muy interesantes porque es la evolución quincenal de los casos positivos que ingresaron al hospital. Es decir, todos aquellos pacientes que ingresaron al Hospital Evita era porque indudablemente son positivos para coronavirus. Las barras de color azul marcan la primera y la segunda quincena del mes de junio, que fue precisamente cuando tuvimos el problema en el Juan Pablo II. Luego de ese problema descendió indudablemente el ingreso de pacientes en el mes de julio, en el mes de agosto, y en octubre nuevamente, que es la barra del medio, que arriba tiene un número 27. Bueno, esa barra creció por 3 o 4 situaciones. Una de ellas, la situación de la ciudad de Clorinda. La segunda, de color amarillo, ingresos autorizados y programados. De color gris,
ingresos ilegales, y la parte superior, que es azul, es cuando se detectaron los casos en la localidad de General Belgrano. Luego descienden en la segunda quincena de octubre y comienzan nuevamente a subir en la primera y la segunda quincena de noviembre, empujados fundamentalmente por los casos positivos de la ciudad de Clorinda. Pero llegamos a la barra de color rojo, que realmente es la barra superior, es decir, la mayor quincena de casos positivos ingresados al Hospital Evita, que corresponden a los ingresos masivos ordenados por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este mismo gráfico se lo puede ver de esta forma. El primer gran pico es el brote detectado en el centro Juan Pablo II, después desciende notablemente. Luego tenemos un leve ascenso y un pico inferior, que es Clorinda y General Belgrano, digamos las dos localidades que en ese momento daban positivos. Y después sí, nuevamente, a partir de que comienza el ingreso masivo, que es una rayita vertical de color negro que cruza la raya roja que asciende, como ustedes pueden ver cuando comenzaron los ingresos masivos ordenados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también subieron masivamente los contagiados que ingresaron al Hospital Interdistrital Evita. La evolución de estos casos positivos, según la modalidad de ingreso, desde el mes de agosto al mes de diciembre, al 17 de diciembre, que es cuando se hizo el corte, indudablemente que la barra roja es aquellos que ingresaron por fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego siguen los contagiados de la ciudad de Clorinda, luego los autorizados, los ingresos autorizados y programados, ingresos ilegales, la Rinconada, General Belgrano, ingreso por habeas corpus, ingreso humanitario y transportista, que es la última de las barras. Lo que es interesante también de destacarles algunos números de dónde fueron derivados aquellos pacientes que ingresaron al Hospital Evita. Por ejemplo, Centro de Alojamiento Preventivo Juan Pablo, es decir, el paciente que estaba alojado en el Juan Pablo, ¿cómo llegó allí? ¿Cuál fue su lugar de origen? ¿De dónde vino ese paciente que tenía coronavirus? Indudablemente que Buenos Aires, que es el AMBA, porque, o sea, es la ciudad capital más el conurbano, con la palabra Buenos Aires, indudablemente que el 67% de los pacientes contagiados en el Juan Pablo II. Luego viene la provincia del Chaco y así otras provincias más abajo. De los ingresos autorizados y programados de pacientes que ingresaron con coronavirus al Hospital Evita, el porcentaje mayor es de la provincia de Córdoba, luego viene de la provincia de Buenos Aires, es decir, el AMBA, luego viene Chubut, Corrientes, etc. El ingreso de habeas corpus, aquellos que ingresaron por un habeas corpus y dio positivo, también 2 son del AMBA y 2 son de la provincia de Santa Cruz. Y aquellos que ingresaron por el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que dieron positivos a coronavirus, el lugar de origen mayoritariamente es el AMBA, es decir, es capital y provincia de Buenos Aires. Luego, en idéntica cantidad, hay 3 lugares de origen más: provincia del Chaco, provincia de Córdoba y provincia de Santa Fe. Y después siguen en forma descendente estos 49 casos positivos ingresados por el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que fueron y siguen siendo asistidos como pacientes del Hospital Evita. Los ingresos ilegales. ¿Cuál es el lugar de origen de los ingresos ilegales detectados? Detectado en la ciudad de Clorinda, pero el lugar de origen es la República del Paraguay, es la mayor cantidad, el 63%. Detectado en la ciudad de Formosa también, y teniendo como lugar de origen la provincia de Salta, los casos detectados en Ingeniero Juárez y en El Potrillo. Contactos estrechos de la ciudad de Clorinda también son un 16%. Los ingresos de la localidad de Clorinda
han tenido como lugar detectado, es decir, donde se lo detectó como COVID positivo, el Hospital Dr. Cruz Felipe Arnedo, los hisopados masivos en primer lugar y los contactos estrechos, ya sea con los ingresos ilegales o con cualquier otro ingreso de la ciudad de Clorinda, son la mayor cantidad de ingresados. La localidad de General Belgrano tuvo como ingreso fundamentalmente los hisopados masivos realizados y los contactos estrechos con aquellos pacientes del Hospital Evita que provenían de la localidad de General Belgrano. Hay empleados de una empresa constructora, recuerdan que estaban trabajando en La Rinconada, precisamente estaban haciendo obras sobre el río Pilcomayo, que fueron exclusivamente de ese lugar y empleados de una única empresa con una cantidad de 18 afectados. Ingresos humanitarios tenemos 2, uno proveniendo de Córdoba, el otro de Buenos Aires. Transportistas también tenemos uno solo ingresado del Hospital Evita y un contacto estrecho de este mismo transportista. El análisis estadístico terminaría con el lugar de ingreso de los 253 pacientes que tuvo hasta el 17 de este mes, porque esto, lógico, todos los días va cambiando de acuerdo a los nuevos ingresos, ¿verdad? Y bueno, allí ustedes lo tienen, la mayor cantidad de lugares de ingreso fue indudablemente en su momento el Juan Pablo II y los ingresados por el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Los demás son de la ciudad de Clorinda, también hay ingresos ilegales, etc. Y por tipo de contagio, que es otra de las características de esta estadística, los contagiados ingresados de otra jurisdicción son el 40%. Por contacto estrecho dentro de nuestra provincia, el 24%, y aquellos que se contagiaron o que fueron detectados en un centro de aislamiento, un 24%. Con respecto a estos son, mejor dicho, venimos hablando de los pacientes del Hospital Evita, que indudablemente son todas aquellas personas que dio positivo el PCR a coronavirus. La infraestructura para aquellos que debían o deben todavía cumplir la cuarentena obligatoria, nosotros trabamos una relación contractual con 26 hoteles, 15 de la ciudad capital, 11 del interior de 7 localidades. Son Clorinda, Laguna Blanca, Belgrano, Pirané, Ibarreta, Lomitas y El Colorado. Estos 26 hoteles nos brindaron 601 habitaciones que significaron 1.221 camas. Es decir, este es un aporte. El sector privado que ha trabado una relación contractual con el Estado y hemos tenido a disposición 1.221 camas. Recuerden que, además de estos hoteles, fundamentalmente, la mayor cantidad son en las 116 escuelas que han sido organizadas como CAPS, y hay otros 37 CAPS que son clubes, fundaciones, sindicatos, como la Fundación Racimo, el Sindicato Vial, etc. Esto era para darles un pantallazo de a dónde se alojaron y a dónde se siguen alojando todos aquellos que ingresaron y debieron realizar la cuarentena obligatoria. Al día de hoy se ha asistido en los diferentes CAPS de la provincia 13.569 personas. 13.569 personas a su vez fueron asistidas no solamente por el sistema de salud, sino también con las 4 comidas diarias, es decir, el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena en cada uno de los diferentes CAPS. Y han ingresado a la provincia de estos 13.569, 10.921. Esos son ingresos extraprovinciales.
La diferencia son fundamentalmente los contactos estrechos que se van detectando, que debe realizar indudablemente la cuarentena obligatoria. Damos estas cifras porque indudablemente que proveer la comida durante 14 días en algunos casos, en otros fue más, a 13.569 personas, ha sido una tarea también muy importante que han llevado a cabo empresas de gastronomía. En el caso de los hoteles, por lo general ellos mismos tienen la parte de gastronomía, pero en los otros CAPs no, han sido cooperativas y empresas. Es decir, un sector de la gastronomía que también le ha permitido este tipo de asistencia, poder movilizar los activos de su empresa o de su cooperativa en este momento que tal vez no lo estaba haciendo, al igual que los hoteles. No todos los hoteles que contratamos estaban abiertos. Inclusive hay una particularidad, ¿no? Hay un hotel de Clorinda que todavía no estaba inaugurado al público, pero bueno, logramos dialogar con los dueños, nos pusimos de acuerdo, se lo contrató al hotel y quedó a disposición también el hotel. Creo que es el Hotel del Río, se llama, de la ciudad de Clorinda. Bueno, estos datos creía que eran muy importantes que los conocieran todos ustedes, porque no son solamente datos del sistema sanitario, son datos de la realidad formoseña, pero de una realidad que realmente es envidia en todo el país cuando ustedes ven lo que está ocurriendo, desgraciadamente, en otras provincias y lo que está ocurriendo, desgraciadamente, en la ciudad más rica de la República Argentina. Para despedirnos, estas fotografías que nos enviaron hoy son diversos inspectores de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor que están colocando las señales éticas que identifican, en algún caso, al negocio donde están los precios acordados formoseños de fin de año y en otro las señales éticas donde se coloca el precio del producto acordado. Allí está falda de novillo, creo que si no leo mal, 371 pesos, etcétera, etcétera. Muchas gracias a estos jóvenes formoseños que todos los días están en los comercios, no solamente de capital, sino también del interior, tratando de ordenar lo mejor posible las señales éticas para quien vaya a comprar para la canasta navideña pueda encontrar sin ninguna dificultad estos productos. Muchas gracias, chicos. Bueno, es todo cuanto queríamos informar por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctor. El estado de salud de los pacientes que permanecen internados en nuestro Hospital Interdistrital Evita requiere que todos los conozcamos porque nos importan y mucho. Al respecto, con el parte diario, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos brindará la información. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente las personas que se encuentran internadas, estas personas que están sintomáticas, tienen síntomas que están fácilmente controlables, tienen la pérdida del olfato, pérdida del gusto. Hay otras personas que tenían dolor corporal, de los músculos que le decimos mialgia. Otras personas tenían dolor de cabeza, que es la cefalea. Y hay una de ellas que tenía tos, pero sin mayores complicaciones por suerte, así que se sigue su evolución. Las personas que tienen factor de riesgo, mayor de 60, con hipertensión y diabetes, también están bajo seguimiento, bajo control. Actualmente solamente hay 3 niños que están internados, hay uno que ya se fue de alta en el transcurso del día de hoy, así que quedan cada vez menos, esperemos que se vayan todos bien. Faltan 3 por ahora, así que siguen controlándose por los pediatras, tanto del Hospital de Alta Complejidad como del Hospital de la Madre del Niño. El resto de los laboratorios están dentro de todo estables, como siempre decimos, acorde a su infección por coronavirus, algunos un poco más alterados, otros un poco menos, pero dentro de todo aceptable y esperable por su infección.
El resto de las personas, ninguno, por lo tanto, ninguno está en terapia intensiva, tampoco necesita la asistencia respiratoria mecánica, ni la necesidad del aporte de oxígeno actualmente. Así que esperemos que sigan todos así, veremos si en el transcurso de la semana hay otras altas más, esperemos que así sea, y que no ingrese ningún otro paciente más, ojalá se nos dé. Gracias. Gracias, doctor. Es importante que para que todos podamos ver la situación en la que estamos los formoseños y las formoseñas, la importancia del estatus sanitario que hoy tenemos, lo miramos desde una perspectiva. ¿Y cuál es la perspectiva que nos ofrece una mejor observación? La situación del coronavirus a nivel regional, nacional y mundial. Con esta información relevante, por cierto, importante, por cierto, nuestro ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez. Doctor. Muy bien, muy buenos días. Podemos observar cuál es la situación de crecimiento incesante de esta enfermedad en el mundo, con cada vez un mayor número de enfermos, de infectados, y con cada vez también un número mayor de fallecidos por esta enfermedad. Lejos de detenerse, se está acelerando esta enfermedad en todos los continentes, en todos los países, en todo el mundo. Así podemos observar que tenemos ya 76.126.165 casos totales de personas infectadas por esta enfermedad, mientras que el número de muertos por la misma en el mundo asciende a 1.683.534 personas. En la Argentina tenemos que 1.537.169 personas ya han sido infectadas por la enfermedad y de esto 41.763 personas han fallecido por la misma. El 88.6% ya están recuperados de la enfermedad en la Argentina. En el Reino Unido tenemos un total de 2.4.218 personas infectadas por la enfermedad, mientras que el número de personas fallecidas por la misma es de 67.075. Pero acá tenemos una particularidad. Boris Johnson anunció nuevas restricciones en el Reino Unido. El gobierno británico anunció ayer que a partir de hoy y hasta el 30 de diciembre endurecerá las restricciones en Londres y el sureste de Inglaterra tras la aparición de una nueva cepa de coronavirus que se está extendiendo en forma acelerada. Además, los comercios no esenciales deben permanecer cerrados y no se permitirá viajar a otra zona que esté en un nivel inferior, ni tampoco se permitirá los viajes al exterior. El anuncio es una consecuencia de la nueva cepa del coronavirus que provocó una ola de contagio en el sur del Reino Unido y cuyo descubrimiento ya fue informado a la Organización Mundial de la Salud. Esto, por supuesto, es muy reciente y se tiene que estudiar más a fondo esta nueva cepa, a ver en qué nivel va a afectar la actividad de la nueva vacuna, pero lo cierto es que el gobierno inglés determinó que los comercios no esenciales deben permanecer cerrados y no se permitirá viajar de una zona a otra en Inglaterra y tampoco los viajes al exterior. En los Estados Unidos hay 17.583.532 casos de personas que han sido infectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos por la misma ya asciende a 314.713 personas. En la imagen podemos ver realmente algo muy impactante, como los cadáveres son apilados en las bolsas, ya que no cuentan con lugar. Acá, en los Estados Unidos, tras aprobar la vacuna del laboratorio Moderna, inició este sábado su distribución en todo el territorio. Los enfermos abarrotaron las salas de emergencia y las unidades de cuidado intensivo en California
que ahora es el nuevo epicentro mundial, solo unas 1.200 camas de cuidado intensivo se encontraban disponibles. El viernes, apenas el 2,1% del total. Los hospitales atienden a los enfermos en tiendas de campaña, instaladas en el exterior pese al frío, y con personas que esperan ser atendidas en los pasillos. El sistema está tan sobrecargado en todo el territorio que los condados no pueden enviar médicos y enfermeras para ayudar a las regiones más afectadas, porque también se ven abrumados por la cantidad de pacientes, señalaron los funcionarios. Y fíjense lo que dicen: esperamos tener más cadáveres que espacios para ello, expresó el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. En México tenemos 1.313.675 casos de personas que han sido infectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos ya asciende a 119.585 personas. En las imágenes podemos ver cómo los familiares acompañan a despedir a sus seres queridos en los cementerios que están falleciendo en gran cantidad como consecuencia de esta enfermedad. Esta imagen no la tenemos los formoseños, no debemos olvidar eso. Lo que está pasando en el mundo es realmente muy grave. En Suiza tenemos 403.989 casos totales de personas que han sido infectadas por la enfermedad, con 6.602 personas que han fallecido por esta enfermedad. En este país se autorizó la vacuna de los laboratorios Pfizer-BioNTech contra el coronavirus, en momentos en los que el aumento de casos y la llegada de las fiestas llevó al gobierno a imponer nuevas restricciones para mitigar los contagios. El gobierno suizo anunció este viernes nuevas medidas para tratar de contener la pandemia. A partir del 22 de diciembre y por un mes cerrarán los restaurantes, centros comerciales y deportivos y otros lugares de ocio. En Paraguay tenemos que 99.157 personas han sido infectadas por esta enfermedad, con 2.072 personas que han fallecido por la misma causa, con 861 casos reportados en el día de ayer, y por supuesto los titulares que reflejan la situación de gran preocupación por el colapso sanitario que está teniendo la hermana República del Paraguay. Aquí vemos uno que dice: el coronavirus, gran preocupación en Paraguay por faltante de camas y medicamentos en hospitales. Paraguay, COVID-19, camino a superar los 100.000 casos antes de Navidad. Tenemos algunas noticias nacionales, como en Santa Fe, que ya totaliza más contagios que la ciudad de Buenos Aires. En el acumulado desde que comenzó la pandemia, así Santa Fe quedó segunda en el ranking nacional tras la provincia de Buenos Aires en número totales de casos. Y en el Chaco tenemos la primera muerte por coronavirus en la delegación de la Policía Federal de Resistencia. El cabo Gustavo Lencina, de 34 años, murió este sábado por coronavirus, luego de estar casi una semana internado. Uniformados reclaman elementos de higiene y el cumplimiento de las normas sanitarias para evitar la propagación de la pandemia y en la sede policial. Y cuando vemos esta noticia realmente no podemos dejar de pensar cuál es nuestra situación. Recordemos que en la provincia de Formosa el organismo encargado de velar por la seguridad es la policía de la provincia de Formosa. Y acá leemos que están reclamando elementos de higiene. Y acá también tenemos que recordar que el gobernador dio las instrucciones y la policía de la provincia de Formosa fue la primera en el país en utilizar barbijos y guantes en los controles policiales. Y acá tenemos una frase
del Papa Francisco. Amar al prójimo como uno mismo significa esforzarse por construir un mundo donde todos tengan acceso a la tierra, a los bienes de la tierra y a la posibilidad de realizarse como personas y como familias, en donde se garanticen los derechos fundamentales y la dignidad de todos. Papa Francisco, que ya cumplió 84 años, tiene esta frase que nos recuerda también a otra frase en la Argentina muy conocida que dice: la tierra es para quien la trabaja, y se refiere justamente a los grandes latifundios que existen en la Argentina, que son miles y miles de hectáreas de tierras improductivas, que deberían pasar, ¿no es cierto?, a que sean productivas para la gente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hoy es una fecha importante para quienes entienden de que la salud necesita ser una política de Estado y como tal defenderla, lo cual hacemos en nuestra provincia. Al respecto, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, nos hablará de esta fecha. Doctor. Hoy, 20 de diciembre, recordamos el fallecimiento de un médico ejemplar. Fue el primer ministro de Salud que tuvo la Argentina. Un médico que nació en Santiago del Estero, una provincia, que se esforzó entre medio de 10 hermanos para ir a estudiar a la Universidad de Buenos Aires, recibirse a los 26 años con medalla de oro. Fue el mejor alumno de medicina. Y estamos hablando del doctor Ramón Carrillo. El doctor Ramón Carrillo, aparte tenemos también el alto honor, el Hospital Central se llama Ramón Carrillo, también tiene ese mismo nombre el Hospital de Clorinda. Y realmente es porque reconocemos su ardua tarea durante los años que tuvo, y fue el primer ministro en la época del gobierno de Juan Domingo Perón. Más allá de ser un neurólogo que se especializó en Europa para después venir a radicarse en Buenos Aires, asumir esta responsabilidad, cuando él comenzó el ministerio había un déficit de camas de más del 50%, epidemia de tuberculosis, de sífilis, de fiebre amarilla, de paludismo. Durante su gestión se construyeron 500 hospitales en toda la Argentina. Quedó un hospital que iba a ser el más grande de Latinoamérica, que fue conocido como Elefante Blanco en Villa Lugano, que se terminó de demoler en 2018. Iba a ser el hospital ejemplar, que lamentablemente después del derrocamiento del presidente Perón, las Fuerzas Armadas que se hicieron cargo del gobierno abandonaron ese proyecto, así como en muchas otras situaciones también se abandonó un proyecto de la construcción de un policlínico para niños. Entonces muchas de las obras que estaban proyectadas quedaron inconclusas como esta, pero quedó sí todo lo que hizo, la estrategia que utilizó. Siempre habló de una concepción centralizada, una ejecución descentralizada para que pudiera llegar a todas las personas. Se conoce como medicina social la visión que él tenía, donde decía que no puede haber una política de salud, sino hay también una política social. La visión integradora del hombre en todas sus facetas, y voy a citar después algunos ejemplos, realmente para recordarlo. Pero también es importante resaltar que no hubiera podido hacer todo lo que hizo y pasar a la historia si no hubiera tenido el apoyo, la visión del presidente Juan Domingo Perón. Realmente atrás de un gran técnico, de un gran filósofo que se ha transformado, viendo la medicina dentro de las cuestiones sociales, y poder llevar a cabo tantas acciones no hubieran sido posibles si, lógicamente, no hubiera tenido el apoyo del presidente Perón en su tiempo. Falleció a los 50 años, muy joven, 50 años de un accidente cerebrovascular en una localidad de Brasil, humilde, pobre,
realmente hasta su muerte siempre se caracterizó por el trabajo en hospitales públicos. Hasta en Brasil mismo estuvo trabajando en esta localidad en un hospital público. Entonces, realmente queremos recordarlo en este día, el día de su fallecimiento, siendo que es un ejemplo a seguir en su visión, anticipatoria inclusive a lo que después llegó a conocerse como la atención primaria de salud, que es la estrategia que adopta nuestro modelo sanitario en la provincia, está establecido en nuestra Constitución provincial. Entonces, recordarlo a él, y en esto quiero citar algunas de sus frases mientras vemos su imagen y atrás de ella un hospital público. No puede haber política sanitaria sin política social. De nada sirven las conquistas de la técnica médica si éstas no pueden llegar al pueblo por los medios adecuados. Mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como una unidad biológica, psicológica y social, seremos simples zapateros, remendones de la personalidad humana. Y por último, aplicable a este tiempo, cuando él pensaba también con respecto a comparar qué efecto tienen los microbios o los virus, en este caso con respecto a las grandes enfermedades que puedan ser dadas por esta situación, él decía que simplemente todas las bacterias o los virus son simplemente nada con respecto a no solucionar todos los otros problemas que vive el ser humano en su cotidiana vida. Entonces, teniendo el ejemplo de Ramón Carrillo, recordándolo en este día, vemos realmente en él reflejadas las acciones también que tiene nuestra política de salud, donde la cantidad de construcciones que se han realizado en toda la provincia, vemos la gran infraestructura que se ha desarrollado durante todos estos últimos años, dándole tecnología, eso facilitando la accesibilidad, que todos los programas de salud estén al alcance de las personas que lo necesitan, llegando inclusive hasta el hospital de alta complejidad, donde se ha evitado la derivación de tantas personas que tenían que ir a atenderse únicamente en Buenos Aires, esperando próximamente que también se termine de construir el centro de diagnóstico y tratamiento de radioterapia para el tratamiento fundamentalmente de pacientes oncológicos. Vemos realmente el crecimiento que ha tenido nuestra provincia, que es un ejemplo en su sistema de salud público, y muchas de estas, justamente como decimos, están basadas en estas ideas del doctor Ramón Carrillo. Así que, por un lado, recordarlo y, bueno, pensar que estamos teniendo un sistema de salud que en medio de esta pandemia que nos ha puesto a prueba, estamos saliendo realmente victoriosos en esta primera ola. Gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos que es una pregunta por periodista. Gracias. Buenos días, Agustín Torres 10 para LRA8 Radio Nacional Formosa y LRA20 Radio Nacional Las Lomitas. Teniendo en cuenta la situación de estos dos hombres de Clorinda de 22 años y 69 que se informó aquí en esta mesa, ¿cómo va a continuar toda la situación sanitaria del estatus sanitario de Clorinda, siendo que hay un sector de la población incluso que ha cortado la ruta pidiendo una apertura y un levantamiento del estatus que tiene en este momento? Gracias. Bueno, son pruebas de lo que venimos todos los días informando en los partes diarios del alto riesgo que tiene la ciudad de Clorinda por justamente la cantidad de casos que tiene en el país vecino, la transmisión o la comunicación de personas, el traslado de las personas de un lado a otro. Esto nos pone, como siempre referimos, en un alto riesgo geográfico. A eso acompañamos el riesgo también, lógicamente, que hablamos de los comportamientos individuales, la falta de uso de barbijo, la falta de mantener el distanciamiento social, que lo vemos inclusive, como decíamos la vez pasada, en estas manifestaciones, en este autobloqueo, digamos.
Entonces, en esta situación también vemos el comportamiento que es de aún mayor riesgo, y más aún en estos momentos del año, justamente donde se caracteriza por reuniones familiares, etc. Entonces, la cantidad de ingresos irregulares, recordamos que eran 350 ingresos irregulares, el 90% de los ingresos irregulares están dados en esta región. Entonces, estos dos casos es una prueba más de lo que venimos reiterando. Que por ahí nos faltaría hacer más diagnósticos. ¿Y por qué no se hacen más diagnósticos? Porque también encontramos reticencia en muchas personas a realizarse los hisopados. ¿Por qué no se quieren realizar los hisopados? Porque en realidad no es una molestia física hacerlo, sino piensan de que si le da positivo el resultado tendrán que ir a aislamiento o a internación en el caso de ser positivo, los contactos estrechos están en aislamiento, como es el caso de esta situación que comentamos hoy. Una persona que por hacer un trámite nada más para poder salir de Clorinda y poder ingresar a la provincia, se le pide el hisopado, se realiza el hisopado, está asintomático, como en la mayoría de los casos, se detecta que es positivo, está en este momento internado en el Hospital Interdistrital Evita, 7 contactos ya fueron detectados de su familia, que están en aislamiento, se le hicieron los hisopados, esperamos los resultados del día de hoy. El otro caso que comentamos, un paciente que ingresa a la guardia del día de anoche del Hospital de Clorinda con síntomas respiratorios, se le realizan ya las primeras muestras, se deriva al paciente al Hospital Central, se le realizan las pruebas rápidas que tenemos en el hospital, que una es un hisopado rápido, que es detección de antígenos, que da negativo, pero sí da positivo la serología, quiere decir los anticuerpos. Esto de alguna manera muestra que la persona tiene una evolución de su enfermedad de por lo menos 7 días o más. ¿Qué pasó en esos 7 días? ¿Con quiénes estuvo? Bueno, es lo que estamos en este momento investigando, cuáles fueron sus contactos. Pero nuevamente volvemos a reiterar, es el riesgo habitual que esperamos en estas circunstancias, por las cuestiones geográficas, por el transitar de las personas, y vuelvo a demostrar de que todas las medidas que se han tomado no son caprichosas para nada. Al contrario, lo que pretenden todas estas medidas es tomar primero conciencia del riesgo, cuidarnos más, mayor riesgo, mayor cuidado. Y segundo, hacer una detección más importante, y para esto necesitamos la colaboración de todos los habitantes, que se puedan hisopar, y ojalá se puedan hisopar todas las personas, que voluntariamente se vayan, se acerquen, se hisopen. Eso sería lo ideal. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Rolando Acosta de C3 Noticias. Este es para el Ministro de Economía, esta pregunta. Y es una consulta de los estilistas, doctor, de los peluqueros, que quieren saber cuál será el horario de atención los días 24 y 31, que es el día de mayor atención, de mayor clientela. Gracias. Bueno, no teníamos en el Consejo una presentación de habilitar horarios especiales, pero si ellos nos los hacen llegar a esa petición, por supuesto que la vamos a analizar como todas las demás. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, José Villarruel para Canal 11. Preguntarle al doctor Romero Bruno, al doctor Vivolini, en el caso de estos que se informaron de Clorinda y puntualmente el que es una neumonía bilateral, si mal no escuché, ¿qué significa eso? Y obviamente, ¿por qué da negativo el test rápido si se quiere y por qué da positivo lo otro? Muchas gracias. Sí, hola. Sí. La serología hasta ahora es positiva, lo que nos estás diciendo es que es una alta probabilidad de que sea positivo o que haya tenido en alguna oportunidad el coronavirus. Lo que no sabemos si esta neumonía es secundaria al coronavirus o es otro tipo de neumonía, por eso todavía se lo está estudiando. Se busca que no sean otras causas, por ejemplo el neumococo, que es la principal causa de neumonía en la Argentina. Entonces, hasta que no tengamos el estudio de la PCR, no vamos a estar muy seguros de cuál puede ser, además de esperar los cultivos si no es que no aparece este neumococo, que es una posibilidad que sea coronavirus, sí. El test rápido, que es el antígeno,
en realidad ese estudio es muy efectivo dentro de los primeros 5 a 7 días de haber iniciado los síntomas. Una vez superado eso, baja la especificidad, entonces hay muchos negativos posterior a ese tiempo. En general las neumonías por coronavirus superan, cuando aparecen las neumonías por coronavirus, en general es alrededor del 7º al 10º día de haberse infectado. Por lo tanto, justo quedó en ese rango que quizás sea negativo, por eso el antígeno, o efectivamente tiene otra causa de la neumonía y haber tenido ya hace mucho tiempo el coronavirus, que es lo que vamos a definir. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte de Formosa. La gente está preguntando, ministro González, por las fechas de horario comercial, el horario comercial del 24 y del 31, ¿cómo sería? Y antes, lo que mostraba el doctor Bruno de Carrillo, ¿fue parte del plan quinquenal del gobierno peronista? No sé si el doctor Ibáñez o el doctor González me pueden contestar eso, esas obras. A ver, en primer lugar, no existía Ministerio de Salud en la Argentina. Existía Ministerio de Ganadería. Es decir, para quienes gobernaban la Argentina eran más importantes las vacas que las personas. En el primer gobierno de Perón crea el Ministerio de Salud y su primer ministro de Salud fue Ramón Carrillo. Dentro del primer plan quinquenal hay todo un desarrollo respecto de la inversión en salud pública. Hay un libro que es muy conocido, es un libro histórico hoy, que es el libro del primer plan quinquenal, que es un libro grandote, que dice Una Argentina justa, libre y soberana. Y ahí hay una explicación del plan quinquenal con dibujos que es absolutamente atrapante, una explicación profunda de todo lo que significó el primer plan quinquenal, las inversiones realizadas, y hay un capítulo específico de salud pública, donde inclusive hay unas imágenes muy conocidas de Ramón Carrillo cuando hacían las fumigaciones en las calles para combatir justamente a distintas enfermedades provocadas por los distintos mosquitos. La verdad es que ha sido un hombre que encontró en el general Perón un eco adecuado porque la concepción política de ambos respondía a los mismos principios y la llevaron adelante. En relación a los horarios comerciales del día de Nochebuena y el día de fin de año, las municipalidades deben establecer esos horarios. Nosotros hemos fijado los protocolos y las medidas generales. La aplicación concreta en cada una de las localidades y ciudades se da a través de las distintas municipalidades. En ese sentido, hubo un planteo, me imagino que va por esa línea, que es el referido a la discusión que tienen todos los años los empleados del comercio con los dueños de los comercios. No se ponen de acuerdo en el horario de cierre del 24. Y tengo entendido de que ya existe una presentación a la Municipalidad de Formosa, que es de donde se empezó esta cuestión, por parte del Sindicato de Mercantiles, para que resuelvan esta cuestión. Así que esperamos que dialoguen, que hablen, que se pongan de acuerdo, porque es un derecho de todos las personas el de poder estar en su familia. Y lo mismo con el caso de los peluqueros, de los cortes de cabello. Aprovechen y vayan en un horario adecuado. ¿Usted va, doctor? Tengo frente a mi casa. Ah, por eso le pregunto. No voy muy lejos. Nosotros estamos por sobre todas las cosas a favor de que todos nos cuidemos. Y haciendo gala de ese compromiso, muchos y muchas nos envían sus imágenes para compartirlas con todos, todas, y que todos podamos ver de qué manera en distintos lugares de la provincia nos cuidamos para cuidarnos entre todos.
Y acá tenemos a Nacho, de 6 años, la mamá de Nacho, pero fíjense el barbijo de Nacho, que es simpatiquísimo que es. Nacho tiene 6 años, su mamá se llama María, y Melanie, que tiene 9 años, y para felicidad del doctor Ibáñez, tiene un barbijo de Boca. La mamá de Melanie es Laura. Ellos son primitos y salieron de paseo el sábado a la tardecita, que estaba hermosa, por el barrio Divino Niño. Y los corrieron los mosquitos, dice, por eso Melanie está con el off ahí, con el repelente. Esto entonces nos permite a nosotros recordar 2 cuestiones que son sumamente importantes. Después de las lluvias es natural que proliferen los mosquitos. También tenemos que recordar de que no todos los mosquitos son los transmisores del dengue. El transmisor del dengue es el mosquito Aedes aegypti. Tiene un horario muy claro de cuando sale a recorrer el mosquito Aedes aegypti, que es temprano en la mañana y justamente a la tardecita. Entonces son 2 horarios en los que tenemos, si bien tenemos que cuidarnos todo el día poniéndonos repelente, son 2 horarios que tenemos que tener más cuidado. Y por otro lado, el mosquito Aedes aegypti, Melanie y Nacho lo saben bien porque en la escuela lo enseñamos permanentemente, es un mosquito doméstico que está dentro de nuestros hogares. Por lo tanto, tenemos que hacer el descacharrizado. Y yo me imagino que tal como todos los niños y de las niñas formoseñas y formoseños, Melanie y Nacho se encargan de decirle a María, que es la mamá de Nacho, y a Laura, que es la mamá de Melanie: mamá, tenemos que limpiar el patio para que no acumule ningún cacharro agua en el que se reproduzca el mosquito. Y además tenemos que usar el herbicida para nuestros tanques de agua. El herbicida es un producto biológico que es inocuo para la salud de las personas, pero que impide la cría de la larva del mosquito. Por lo tanto, combatimos de esa manera al mosquito Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue. Así que gracias, Nacho, simpatiquísimo tu barbijo. Gracias, Melanie, simpatiquísimo tu barbijo para el doctor Ibáñez. Acá tenemos la cara de felicidad porque nos mandaron esta foto y dice: nos recibimos. Así que felicitaciones a Alejandro, Jorge y Nicolás, que son del Colegio San Francisco y se cuidan muchísimo en esta nueva normalidad. Fíjense, además de la elegancia de tener ese uniforme del Colegio San Francisco y de tener esos gorros de egresados, los 3 tienen barbijos colocados. Así que gracias por haber cumplido con las medidas dispuestas para los actos de colación. Y advertimos que hay mucho cumplimiento por parte de todos los padres y de los docentes y de los alumnos y alumnas del cuidado necesario y adecuado en esta nueva normalidad en los actos de egresados que venimos viviendo todos estos días en toda la provincia. Felicitaciones entonces a Alejandro, Jorge y Nicolás, y en ustedes al resto de sus compañeros y compañeras que también terminaron sus estudios. Y por último la tenemos a esta belleza que es María Victoria. María Victoria es el sol de su mamá María Soledad. Ella cumplió 5 añitos este miércoles, así que María Victoria, te deseamos un feliz cumpleaños, un poquitito tarde, pero feliz cumpleaños al fin. Ella es especial, y por supuesto que es especial porque es lo más importante que tiene María Soledad como su mamá. Por eso, tanto María Victoria como María Soledad se cuidan muchísimos, y sin olvidarnos, por supuesto, de Víctor, que es el papá, que no lo dejamos afuera también.
Hermoso ese barbijo que tenés, María Victoria, y te decimos que gracias por cuidarte, porque de esa manera sos un gran ejemplo para todos y todas en esta provincia que tanto cuida su salud y la vida. Muchas gracias por compartir este diálogo diario. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.